Como les hablé anteriormente, la sesión 2 está conformada por 4 puntos. El primero sería el análisis de la situación. Luego vamos a ver un poco sobre lo que es el ambiente externo. Ahí vamos a tocar dos puntos muy importantes, lo que es el macroambiente y el microambiente. Ahí vamos a hablar sobre lo que son el modelo de las fuerzas, de las 6 fuerzas de Porter. Ahorita vamos a ver, profundizar cada una de esas fuerzas. Se los voy a explicar detalladamente con ejemplos. Para el desarrollo del análisis como tal del ambiente externo, ustedes van a tener que desarrollarlo con base al emprendimiento que están proponiendo. Ahí lo que vamos a identificar básicamente son las oportunidades y amenazas, ver de qué forma potenciamos y aprovechamos esas oportunidades y de qué forma afrontamos esas amenazas para que no nos afecte, o si nos afecta que sea en lo mínimo. En el punto 3 vamos a ver lo que es el ambiente interno. Lo vamos a desarrollar con base a las 7 S. Ahora vamos a ver qué son las 7 S. Pero básicamente lo que nos va a permitir estas 7 S es identificar lo que son las fortalezas y las debilidades. Son factores totalmente internos que son controlables por la empresa, en donde las fortalezas son todas las competencias o todo aquello que le genere ventaja competitiva a la empresa como tal. Y las debilidades son todos aquellos como talones de Aquiles que pueda tener la empresa, y que vamos a buscar de qué forma potenciales y convertirlas más bien en posibles fortalezas. Entonces, la idea es siempre darle vuelta a esos factores negativos y convertirlos en positivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a analizar o identificar a través del análisis FOA. El análisis FOA nos va a permitir destacar o resaltar todas aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el modelo de negocio que ustedes van a trabajar. Y así para cualquier tipo de empresa o modelo de negocio que quieran trabajar futuramente. Y una vez identificado todas esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, vamos a poder potenciar aún más lo que tenemos bueno y subsanar y mejorar lo que tengamos malo a través del análisis MECA. ¿Qué es el análisis MECA? Eso básicamente lo que me permite es la M, que es, ahora vamos a ver más adelante, me permite mejorar las fortalezas y así sucesivamente. Entonces, todo lo negativo que tengamos, como las amenazas y las debilidades, vamos a darle vuelta, vamos a afrontarlas, vamos a aprovecharlas y convertirlo de manera positiva. Y lo que tenemos bueno, vamos a aprovecharlo, y lo que está bien, vamos a mejorarlo. Entonces, esa es la idea. Siempre hay que tener el criterio de que aunque las cosas estén bien, pueden estar mejor. Entonces, vamos a ver con el desarrollo del capítulo que eso se puede lograr. Ahí hace un poco referente a lo que ya hablamos. Veamos que abajo está la información que les decía. Tienen chance del avance 2 entregarlo el 2 de abril a las 5 p.m. a mi correo, ahí está, y a la carpeta correspondiente a Tech Digital. Y debe comprender la portada, el índice de contenidos y la bitácora que les insistí tanto. En este caso, comprende el capítulo 1 y 2. La fecha de arriba está incorrecta. Es la fecha de hoy que se los estaba informando. Este tiene como objetivo del capítulo establecer los principales criterios de evaluación del ambiente externo e interno de la empresa. Y vamos a iniciar con lo que es el análisis de la situación. Solo recordarles que si tienen dudas, las escriben en el chat y al final yo les voy a dar respuesta a cada una de ellas. Veamos en 1985. Sí les voy a hacer a manera de pregunta y quien guste me puede contestar. ¿Cuál de ustedes se atrevería a invertir en ese desierto en esa fecha? Si ustedes estuvieran en el capital, ¿invertirían en ese desierto?
Sí, sé que hay petróleo en ese desierto, creo que sí. Si usted no supiera que hay petróleo, invertiría. Pues creo que Sí. no. Si estuviera muy barato, sí. Y si estuviera, Habría que ver todo el entorno que tiene eso, qué ciudades quedan cerca, qué queda cerca de ahí para poder invertir. Sí, exacto. Se ocuparía un análisis un buen análisis para ver si vale la pena o no. es correcto, digamos, sin desarrollar un análisis de la situación para la toma de decisión que ustedes vayan a realizar, sin hacer mucho análisis, creo que todos concordaríamos, incluido yo, que yo no invertiría ni un 5 aunque me brotara la plata en el patio, porque no le veo ni pies ni cabeza a un desierto en donde no tengo información alguna al respecto. Pero veamos a ver qué pasa un tiempo después. De 1985 al 2001, vea cuánto creció. Y sinceramente, sin hacer el análisis previo que uno debería hacer de la situación en cuanto a la ubicación de los terrenos, ninguno apostaríamos que en tan poco tiempo cambiase tanto una ciudad. Entonces, de ahí la importancia de hacer las diferentes análisis de situaciones cuando vayamos a hacer inversiones. No solo invertir por emoción ni invertir por invertir. Debemos asegurar que el dinero que vamos a invertir, y no solo el dinero, los recursos económicos, humanos, etcétera, tiempo, que vayamos a invertir en una idea de negocio o un negocio como tal, sean bien invertidos. Pero ¿cómo podemos lograr eso? A través de un análisis de la situación. No nos vamos a poner a inventar el agua tibia si sabemos que el agua tibia está inventado desde hace tiempos y que no nos va a generar ninguna utilidad como tal. Entonces, esa es la idea de las imágenes que nos presenta la diapositiva, en donde nos muestra un potencial o una potencial ubicación en un lugar X, y que sin un previo análisis de la situación, nadie daría un 5 por eso. Entonces, veamos que de acuerdo al análisis proyectado de la situación que se veía en el momento, se vio una oportunidad de crecimiento urbanístico, y a la fecha es una ciudad completa. ¿Algún comentario sobre las ilustraciones? Es como el Bitcoin. El Bitcoin costaba como... Les puedo hablar un poco de Bitcoin. Yo participé en Bitcoin y yo compré Bitcoin a 50,000 colones un Bitcoin y lo vendí en 200,000. Y al que se lo vendí ahorita un Bitcoin vale más de 5 millones de colones. Pero yo participé por mera curiosidad, y también porque soy del área de finanzas y contabilidad y quise tener la experiencia de dirigir varios proyectos de trabajo final de grabación en función de investigaciones de criptomonedas. Entonces ahí me nació la curiosidad. Pero es donde se hace análisis de situaciones para los inversionistas y la toma de decisión. Si yo hubiera sido un inversionista, inclusive visionario, a la fecha tuviera por una inversión de 50,000, más de 5 millones. Y esa es la tendencia. Ahorita la tendencia son las monedas virtuales, como en su momento se transaba con materias primas, después se generó una moneda. Ahora actualmente utilizamos dinero plástico, que es tarjeta electrónica. La tendencia va a ser hacia la desmaterialización, en donde, de acuerdo al análisis de las situaciones que se están viendo, es una tendencia muy atractiva. Tanto así que las empresas están optando por generar sus propias monedas y pagarle a las personas en monedas virtuales, en donde comercios asociados a esas empresas reciben esas monedas virtuales para hacer una comercialización. Aquí en Costa Rica hay un caso, hay varios casos muy claros en donde se está dando esa práctica. Uno de los pioneros fue en Grecia, en donde hay un ingenio de caña, y ese ingenio de caña le paga
un porcentaje del salario, creo que está pagando ahorita 80-20, 80 en moneda en colón y 20 en ecolones, que es una moneda virtual que puede ser consumida o canjeada en los mismos comercios de la comunidad de Grecia en la meseta central. Entonces, para que tengamos una noción que ya es una realidad hasta en nuestro país. Parte de la situación, del análisis de la situación, nos nace una interrogante que nos consulta porque es importante conocer el medio donde se opera. En este sentido, la respuesta se debe a estar al tanto de lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que podría ocurrir. Eso nos evidencia un poco más las imágenes mostradas anteriormente. Al realizar una correcta análisis de la situación, vamos a tener un panorama muy amplio de lo que pasó, de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en un futuro, y así tomar decisiones en función de qué se analiza con ese análisis de la situación con respecto fuera de la empresa, de manera lejana, los ambientes o el macroambiente, que es todo aquel factor que esté lejano a la empresa, pero que pueda afectar en cierto grado al funcionamiento de la empresa como tal. Traigan los dos compres. También factores más cercanos a la empresa, como factores de microambiente y la situación interna de la empresa como tal. Entonces, esos son tres situaciones o factores que nos puede beneficiar al realizar un análisis correcto de la situación. Aquí se ejemplifican un poco qué es cada uno, con algunos ejemplos, en donde nos define que los macroambientes van a analizar factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales, regulaciones, demográficos y éticos. Mientras que en el microambiente vamos a analizar los competidores potenciales, competidores existentes, sustitutos, productos sustitutos en este caso, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los compradores y sus complementos. Esto básicamente, en el factor de microambiente, lo que se va a analizar son las 6 fuerzas de Porter, que es lo que les dije al inicio. Y en el análisis interno de la empresa vamos a analizar lo que son las 7 S, que ahorita vamos a ver, que inician con la estructura, estrategia, etc. Cuando hablamos de macroambiente, básicamente lo que nos viene a decir es dónde voy a jugar. Entonces es un ambiente macro, a lo amplio, fuera de la empresa, un poco más lejano, pero lo que me va a venir a decir es bajo qué condiciones yo voy a jugar o dónde voy a jugar. Tenemos ahí, como les dije, una serie de factores, les mencioné económicos, sociales, políticos, tecnológicos, legales y de regulaciones, demográficos y étnicos, en donde factores económicos se destacan en situaciones a nivel de inflación, políticas fiscales y tributarias, créditos, fuentes de empleo. No es secreto para nadie que el país hace poco pasó por una reforma fiscal muy fuerte, que muchas de las empresas transnacionales que se instauraron en nuestro país al inicio lo hicieron debido a que era un país muy accesible en cuanto a los costos de operación y que además tenía una mano de obra calificada muy alta. Situación que con esta reforma que sucedió hace poco con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, esto viene a cambiar. Entonces, hay empresas que posiblemente estaban interesadas en entrar al país, que midiendo este tipo de factores económicos se trasladan a otros países de más bajo costo de funcionamiento, tal como lo hicieron varias maquilas o empresas de maquiles y se fueron para El Salvador, Guatemala, etc. Otro factor que debe analizarse de la situación son factores sociales, en donde las personas cambian sus necesidades y deseos. Es importante su percepción, expectativa, vocación, valores, actividades,
Por poner un ejemplo, el factor social en los países de Medio Oriente, en donde ellos no comen carnes rojas. Si yo fuera exportador de carne, yo tengo que analizar una situación de ese tipo para entender que yo no tengo que instaurarme en un país de esos porque mi negocio no tendría ninguna razón de ser como tal, ya que no tengo ni clientes potenciales que vayan a consumir mis productos. Otros factores que van a afectar y que tenemos que analizar a la hora de realizar lo que es el análisis de situación a nivel externo son factores políticos. Estos son actitudes de gobierno hacia industrias, presiones de grupos de interés, partidos políticos, etc. Pasó en Venezuela recientemente también, en donde el presidente Nicolás Maduro estaba nacionalizando todas las empresas de mayor potencial y de interés político, como lo que eran las cadenas televisivas, etcétera, para cerrar lo que es la comunicación con el mundo y que no estuviera informado de la situación que estaba pasando. También entre los factores políticos que podemos encontrar puede ser inestabilidad por cambios de partidos políticos en el poder, factores como los que vive Costa Rica ahorita, que tuvimos una calificación en decremento, donde estamos en B negativo debido a una mala gestión política de las actuales administraciones, la pasada y esta. Situaciones de esos tipos tenemos que analizar porque nos puede afectar a la hora de instaurarnos en un país ajeno al de nosotros, inclusive en el mismo país de nosotros. Dentro de los factores tecnológicos, tenemos también que medir los nuevos productos, nuevas herramientas. Pues no vamos a entrar a competir en mercados poderosos en donde manejan instrumentos o herramientas tecnológicas muy avanzadas, en lo cual no nos va a permitir competir libremente debido a que por nuestra capacidad productiva no vamos a estar en la capacidad de generar ventaja competitiva y sostenernos en un mercado. Legales y regulaciones. Aquí son todas las trabas legales que podamos encontrarnos. Dentro de los factores políticos también un ejemplo muy claro es cuando, más bien de forma positiva, el gobierno empieza a generar zonas francas para incentivar a que las industrias extranjeras y nacionales se instauren y generen negocio en marcha. Las legales son todas aquellas regulaciones que me prohíben. Por poner un ejemplo, tal vez el país, en este caso Costa Rica, tiene una ley de incentivo al productor nacional. Entonces, no me sirve a mí extranjero estar importando a Costa Rica porque me compran solo lo que les hace falta, lo demás se lo compran a los productores nacionales. Entonces, es una regulación, un tratado que tiene el país como tal y eso hace que no vuelva el país tan factible o rentable para mi negocio. Factores demográficos. Aquí vamos a ver edad promedio de la población, tasas de natalidad, de mortalidad, esperanza de vida, etc. Estos factores son súper importantes de analizar, ya que si yo voy a estar produciendo bienes de consumo para niños recién nacidos y de temprana edad en países en donde la tasa de natalidad es muy baja, como decir Europa, en donde no hay nacimientos casi, no es rentable para mí entrar en ese negocio. Caso contrario, digamos, si yo estoy produciendo algún bien o servicio novedoso para poblaciones longevas, Europa es mi mercado, ya que es una población muy longeva y que es en esta situación un mercado atractivo para mi modelo de negocio. Factores étnicos, dice que relaciona con estándares de conducta personal, normas de sociedad, etc. Esto sí va más relacionado a etnias, religiones, etc. Entonces tenemos que tomar decisiones en función a ello. Si vamos a ofrecer algún bien o servicio que vayan contra alguna etnia, religión o cultura, más bien lo que nos va a ocasionar son problemas con esta población, estos clientes, porque no van a aceptar nuestros productos e inclusive nos van a ser sacados de la comunidad, provincia, estado, cantón, país o donde estemos.
hace una llamada de alerta. Ojo, la finalidad de este análisis no es describir a un sistema socioeconómico determinado desde el punto de vista económico, social, político o tecnológico, sino lo que el análisis del entorno genera tiene como objetivo conocer las oportunidades y amenazas que el contexto ofrece y puede ofrecer en el futuro para una empresa concreta. Entonces, veamos que este análisis externo, como les dije al inicio, lo que busca es eso, conocer las oportunidades y amenazas que ofrece y que puede ofrecer en un futuro. Y aquí nos pone un ejemplo, es el primer ejemplo para el desarrollo de este macroambiente. Dice que vamos a utilizar el ejemplo de Easy Clean, unas toallitas de limpieza multiuso para el cuidado personal de cualquier persona y limpieza en general. Dice que son biodegradables, se introducen en la mano y queda de forma de bolsa. Entonces, es una toallita que tiene multiusos. Y empezamos a trabajarla. Entonces, como vimos que en sí, en el macroambiente se trabajan varios factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, etc. Lo que se va a hacer es ver el producto que ofrecemos, en qué función o en qué situación tiene mejoría y en cuál función o situación tiene afectación como tal. Eso es lo que ustedes con el producto o modelo de negocio que ustedes están desarrollando van a hacer el trabajo. Entonces, por poner un ejemplo, dice que las toallitas con respecto a los factores económicos tienen un aumento o una posibilidad de aumento. Dice que en situaciones en donde el aumento de ingresos de las familias son favorables, entonces en economías en donde hay familias con ingresos en aumento, existe la posibilidad de que estas familias vayan a adquirir mi producto. También en personas que buscan productos de confort, ya que yo le estoy ofreciendo una toallita de limpieza, pero que a la vez me da otras funciones más, inclusive funge como guante y bolsita para poder deshacerme de los desechos. Pero, ¿en qué situaciones me afecta? En cuanto a factores económicos, una alta tasa de desempleo. ¿Qué hago yo con países en donde hay altos índices de desempleo ofreciendo un producto que posiblemente no me lo van a comprar porque es un producto que satisface una necesidad, pero con un valor agregado adicional en donde muchos podrían verlo como un lujo y no se van a interesar por comprarlo? Van a buscar algún producto complementario. Igual pasa con factores sociales. Dice que podría haber un aumento en mis ventas cuando hay aumento de matrícula en las guarderías. ¿Por qué? Porque en las guarderías están los niños y ellos son los que están en contacto constante con suciedades, etc. Y parte de la función de estas guarderías es darle el cuidado correspondiente, dentro de eso limpieza. Entonces ellos pueden ser potenciales compradores del producto. Otro factor social es mayor cultura de aseo y cuidado personal. Esto nos beneficia en donde hay cultura de aseo. Lo tenemos ahorita en una situación de urgencia mundial, en donde nos incitan a que extrememos las medidas de aseo, y un producto como estos nos va a venir a beneficiar en cuanto a esa cultura y cuidado personal. Entonces, con ello es un potencial producto que podríamos estar generando. Otro es velar por el incremento en las enfermedades y contagios. Como parte de la campaña del producto como tal, podemos vender la idea que esto nos va a venir a minimizar esas cantidades de enfermedades y contagios, que es lo que nos están vendiendo ahorita, que debemos hacer con respecto a la pandemia que vivimos. Extremar medidas de aseo para poder disminuir esas enfermedades y contagios. Pero ¿qué factores negativos sociales nos podemos encontrar? Poco acceso a condiciones de higiene aceptables. Entonces, si vivimos en un país como la India, que los niveles de higiene son mínimos, posiblemente ellos no se interesen en comprar mi producto. ¿Qué otros factores? Están los políticos. ¿En dónde aumentan mis ventas? Estas aumentan con las campañas enfocadas a la salud. Entonces, en este caso, para nadie es un secreto, el alcohol en gel se gastó, inclusive algunos otros bienes como jabones líquidos, jabones en polvos, en barra, inclusive el papel higiénico, que eso no tiene nada que ver con esto, pero la gente
cuando se siente la necesidad a través de la información que se llega a cada uno de ustedes, va y busca este tipo de insumos. Entonces, una forma de que yo me vea beneficiado en mis ventas de las toallitas de limpieza es cuando se incentiva este aumento en campañas enfocadas a la salud, que es un ejemplo que estamos pasando ahorita hoy en día. ¿Cuándo puede disminuir? Ataque al sector político por el costo a nivel hospitalario y alto nivel de corrupción en compras del Estado. Entonces, si nuestro mercado es venderle al Estado y hay un constante ataque porque compre bienes básicos y no bienes confortables, entonces mis ventas se van a disminuir. E inclusive, si hay corrupción en las compras del Estado, ese va a ser otro factor que me va a afectar a mí como un futuro empresario, ya que esas compras están arregladas y no me van a tomar en cuenta. Factores tecnológicos que me benefician. Dice que permite crear procesos más prácticos e higiénicos. Mayor tecnología permite amortiguar el costo de manufacturas y difusión en mayor escala. Entonces, en este caso, mi publicidad por redes sociales apoyada en las tecnologías, puedo hacerlo llegar a todo el mundo con un clic. Y además las tecnologías me permiten hacer los procesos más prácticos, más higiénicos y a menor costo. Al final lo que me viene a permitir es manejar un estado de economía a escala en donde produzco más a un menor costo. ¿Cómo me afecta? Altos costos de la tecnología para la producción. Yo soy un emprendedor, vengo generando mi modelo de negocio, no tengo el capital suficiente y esa tecnología que requiero para competir a economías de escala cuesta mucho y no tengo cómo adquirirlo. Acceso a mayor información genera más competitividad. En este caso, por yo difundir mucho o hacer llegar mi información a todo el mundo, va a haber más de uno que quiera copiar mi modelo de negocio y competir directamente conmigo. Esto sí se puede contrarrestar cuando yo genero ventajas competitivas, que lo que me permite es que mi producto no sea fácil de copiar. Entonces, por ahí hay que trabajar. Dentro de las leyes y regulaciones están las leyes ambientales, clasificarlo como amigable con el ambiente. Yo sumado a la cadena de valor que le puedo sumar a ese producto es que sea biodegradable, con empaque biodegradable, que me permita acogerme a las compras verdes que hace el Estado, por poner un ejemplo, y a las diferentes leyes y regulaciones que está promoviendo hoy en día el mundo para poder, en este caso, generar un producto de calidad con ventaja competitiva, asociarme a certificados de ISO de calidad, de gestión de calidad, etc. ¿Cómo resta esto? Las leyes y regulaciones en torno a los productos de aseo y limpieza y distribución pueden presentar trabas. En este caso, puede haber leyes y regulaciones que me prohíban la distribución de estos productos porque tenga algún insumo en su elaboración que no esté permitido dentro de la circulación de los productos del país. Factores demográficos, dice que incrementa la población de adultos mayores. Esta es una población de mucho cuidado en cuanto a higiene. Igual, otro factor podría ser el incremento en la tasa de natalidad o de nacimientos en los países. Esto sería otro factor demográfico que me vendría a beneficiar porque son dos segmentos de mercados que demandan mucha higiene y van a requerir de consumo de productos similares al que yo ofrezco. Y un factor que me afectaría sería la reducción en la tasa de natalidad, que es lo que les digo, el poco nacimiento de niños, e inclusive el incremento en la mortalidad de los adultos mayores podría afectarme en que mis ventas no se realicen. Chicos, ¿dudas hasta aquí? No, No, yo no. Vamos bien. Veamos.
el primer ejercicio que deben hacer, voy a salirme un poco, el primer ejercicio que deben de hacer es esto que les expliqué con este ejemplo igual, pero con su modelo de negocio. Entonces, vimos un poco la teoría. El primer punto es el análisis macroambiental y se clasifica en estos 6: económicos, social, políticos, tecnológicos, leyes y regulaciones, y demográficos. Entonces, yo les expliqué un ejemplo de unas toallitas de limpieza y les expuse cuáles son mis beneficios o en qué en situaciones me beneficio yo mis ventas y en cuáles me afectaría. Y eso es lo que ustedes deben de hacer también. Yo les voy a facilitar. Yo les voy a facilitar este documento. Este documento es básicamente eso que yo les presenté. Entonces, en ese documento ustedes van llenando. Dentro de factores económicos, escriben todo lo que les beneficiaría y todo lo que les afectaría. Y así sucesivamente. Está para cada uno de los factores. Entonces, toda la tarea que tienen que hacer de este tema lo desarrollan en este mismo documento. Ahí si ven, están todos los espacios respectivos. Ahorita estamos viendo cada uno. El otro punto de análisis es el microambiente. Entonces ya vimos dónde vamos a jugar. Ahora hay que ver con quién vamos a jugar. Aquí es donde se desarrollan las 6 fuerzas de Porter. Y básicamente las 6 fuerzas de Porter son los competidores potenciales, los compradores o el poder de negociación de los compradores, los complementos, que son cualquier producto complementario al que yo ofrezco. Si yo vendo computadoras, pero otros venden UPS o fuentes de poder, de respaldo eléctrico, complemento. Si vendo café, otro vende azúcar, eso es complemento. Y así sucesivamente. Competidores actuales, veamos que tenemos los potenciales que son posibles que puedan ingresar y tenemos los actuales que son con los que yo ingreso a competir. El poder de negociación de los proveedores y los productos sustitutos. ¿Cómo me afectan los productos sustitutos? Claro, si yo vendo café, pero resulta que se da un disparo en la monilla en el café y todos los cafés se vuelven de mala calidad, entra fuerte los té y pueden hacer que la gente deje de consumir el café y empiece a consumir té y me saque del mercado, por poner un ejemplo. Cuando hablo aquí de los poderes de negociación, tanto los proveedores y los compradores, es muy importante porque en el caso, yo como empresa tengo mis futuros clientes, entonces son esos compradores. Pero si yo como empresa soy un huevito de empresa en comparación a mis compradores, pongámosle un ejemplo, yo vendo huevos de codorniz y yo vendo huevos de codorniz y le vendo a la cadena Walmart. Walmart es un monstruo comprador con respecto a mi empresa. Él va a poder tener o poner las reglas del juego en cuanto a qué precio comprar, cuánto comprar, etc. Entonces, estas fuerzas de Porter lo que me viene a analizar esa situación, cómo yo estoy con respecto a cada una de esas fuerzas. Entonces, yo como soy un huevito de empresa y vendo huevos de codorniz, ellos, Walmart, me dicen cuántos son los que yo debo vender y yo tengo que trabajar en función de lo que ellos me piden. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si yo más bien soy el que la abastezco por encima de lo que ellos son. Pasó con Dos Pinos. Dos Pinos abastece prácticamente a todo Centroamérica con sus productos lácteos. Y la cervecería Costa Rica ingresó al mercado de lácteos con un producto llamado Mu. En su momento ingresó con Rompope Mu y estuvo compitiendo directamente con precios de introducción, lo cual le bajó las ventas en diciembre a la Dos Pinos. La Dos Pinos llegó y le dijo a la cadena de supermercados Unidos, si ustedes siguen vendiendo leche Mu, yo les dejo vender mis productos. Entonces, como Dos Pinos es un monstruo de empresa en cuanto a capacidad y producción y en cuanto a alcance de fronteras, ellos llegaron y le dijeron a supermercados, la cadena de supermercados Unidos,
deje de vender ese producto o yo le dejo vender el mío. ¿Qué tuvieron que hacer esta cadena de supermercados? Dejar de vender leche Mu. Y para poder mantener la relación con Dos Pinos, porque si no, Dos Pinos los sacaba del mercado. Ese es el poder de negociación que tiene el proveedor cuando la empresa es más pequeña, en este caso. ¿Qué hizo? Hubo respuesta. La cervecería llegó y compró todas las Musmani y creó unos supermercados Musi y ahí se consiguen sus productos Mu, pero en cuanto a la cadena de supermercado como tal, unidos, ellos lograron, la Dos Pinos logró que sacaran ese proveedor. No, ahorita vamos a ver cada uno de los puntos y le detallo, Johan, cuáles son las barreras de entrada. De hecho, vamos a iniciar. Aquí tenemos. Ok, lo que preguntaba Johan, ¿cuáles son las barreras de entradas que encontramos con el ingreso de los competidores potenciales? Entendamos competidores potenciales como aquellos que no existen todavía, pero que se pueden generar o al yo ingresar a un nuevo mercado, se convierta en mi competidor. Entonces, básicamente, Porter, que es el creador de estas 6 fuerzas, enumera 6 factores principales que se conocen como barreras. La primera barrera para que estos competidores se vuelvan reales son las economías de escala. Dice que a mayor volumen de producción, menores costos unitarios. Esto, por ejemplo, la ropa, franquicias de comida rápida, etc. ¿Qué pasa? Que una panadería de barrio, por decir así, los costos son más altos que Musmani, que ellos producen en volúmenes altos. Entonces, esa es una de las primeras barreras en las cuales nos podemos encontrar a la hora del ingreso de nuevos competidores. Otra barrera es la diferenciación del producto. Esto es cuando ya tenemos productos diferenciados. Por decir un ejemplo, todo el mundo reconoce a iPhone porque es un producto diferente, es un celular que se maneja con un botón y eso lo hace diferente. Nike y Adidas son marcas que son diferenciadas a lo largo de los consumidores o clientes de ellos, se vuelven como sus productos preferidos porque tienen distingos en diferentes situaciones, comodidad, etcétera, calidad, diseño. Al final, estos distingos se convierten en lealtad de marca. Entonces, una vez que usted compra el producto, no está comprando ni un producto ni un servicio. Usted compra una experiencia y esa experiencia le va generando una lealtad a la marca. Entonces, cada vez que usted empezó usando su primer desodorante, se le cubrió por todo el día y era el único que le cubría, eso generó una experiencia, una buena experiencia, lo cual le genera lealtad y usted sigue usando el desodorante X por todo lo largo de su vida. Así sucesivamente con cada uno de los bienes y servicios que uno consume. En el caso de los restaurantes, el chef cocina demasiado bien, además del servicio al cliente es complemento a, entonces usted siempre que piensa en un restaurante va a ir a ese por tema lealtad. Turismo verde en Costa Rica, etc. Otra de las barreras de entrada son los requisitos de capital. Eso está asociado a los altos costos de las tecnologías, las inversiones altas de recursos financieros reducen que estos competidores puedan o no ingresar, en donde si yo soy un empresario consolidado, esos potenciales competidores tienen que tocarse el bolsillo para poder mejorar en cuanto a producción, con cuanto a la construcción de la planta donde van a trabajar, los equipos que van a utilizar, e inclusive el capital de trabajo y el recurso humano que van a utilizar para mejorar. Me refiero a recurso humano porque también implica que tenga capital humano debidamente capacitado y que pueda mejorar lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso es una barrera de entrada que los competidores tienen que tomar en cuenta también. Costos cambiantes. Dice que los costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un proveedor a otro. Pone como ejemplo el entrenamiento del personal, nuevo equipo,
tiempo, etcétera. Eso es otro de las barreras de entrada que les pone un contrapeso a que si tengo nuevos o no competidores en cuanto a los costos que tengo que contemplar si hubiesen cambios en el mercado. Acceso a canales de distribución. Puedo no tener acceso a principales canales. Por ejemplo, Walmart era lo que les decía con Dos Pinos. Dos Pinos distribuye a través de otros intermediarios y con un acceso a canal cerrado para la cervecería Costa Rica cuando quiso incursionar en el mercado de lácteos. El otro factor es las desventajas en los costos independientes de las economías de escala. Dice que esto debe hacerse adicionalmente para lograr una estructura de costos similares. Hablamos arriba que eran economías de escala, entonces para yo poder competir con empresas consolidadas, tengo que tener claro que tengo que poder competir a ese mismo ritmo, por lo cual si tengo costos altos que no me permitan mantener esa economía de escala, va a ser una limitante para ser competidor. La otra fuerza es la intensidad de la rivalidad de los competidores existentes. Aquí es cuando yo ya estoy adentro, pero en el caso de las toallitas, hay otros competidores que ya existían a nivel del mundo, como Huggies, Pampers, etc. Entonces, yo tengo que ver con qué intensidad o con qué fuerza voy a estar peleando yo. ¿Por qué se presenta la rivalidad? Nos consultan ahí. Dice que las empresas son mutuamente dependientes cuando los sectores industriales, los movimientos competitivos en una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores. Entonces, cuando es fácil que nos espíen o nos investiguen, la competencia y la rivalidad se va a dar con facilidad. Por eso es lo que siempre se les dice es buscar y estar en constante actualización de los planes de negocios de tal manera que me genere ventajas competitivas y distingos competitivos que me permitan siempre diferenciarme de mi competencia. Entonces, ustedes ven constantemente que los celulares, en este caso, en su momento era Motorola y Nokia, después pasó a iPhone y Samsung, y a hoy ya Samsung va quedando un poquito atrás y entra Huawei de lo más fuerte. Entonces, inclusive, al mismo iPhone le tocó ponerle como 4 o 6 cámaras al teléfono, cosa que iba en contra de los modelos de ellos, pero si no lo hacían, se iban a quedar fuera del mercado, porque la tendencia a hoy son las capturas de imágenes. Entonces, por ahí es donde vamos haciendo estudios de las situaciones del mercado y nos vamos dando cuenta que la rivalidad se va haciendo cada vez más fuerte. Nos preguntan en qué sentido la existencia de competidores nos es perjudicial. Dice que la ventaja competitiva puede aumentar capacidad diferenciadora y poder de negociación. Esto es lo que les decía hace un momento. Entonces, no siempre tener rivalidad se vuelve malo o nos perjudica. Más bien nos permite reinventarnos y seguir emprendiendo para mejorar lo que estábamos haciendo. Les dije hace un momento que aunque las cosas se hagan bien, se pueden hacer mejor y eso se logra mediante la reinvención. Entonces, esa es la idea de estar activo y ser proactivo en lo que es la industria. El otro fuerza que tenemos es la presión de productos sustitutos. En este caso, les decía que les puse el ejemplo del café y el té, en donde si por una situación de plagas, enfermedades, el café se vuelve mala calidad, otro producto como el té puede desplazarlo. Lo define, dice que la sustitución es el proceso por el cual un producto o servicio suplanta a otro en el desempeño de una función o en particular, o funciones para un comprador. Dice que el aumento de precio de un bien, servicio causa el consumo de sustitutos, debido a que esos sustitutos cumplen funciones similares en un precio más bajo. Aquí se pone el ejemplo de dos productos comestibles, como la carne de res y la carne de pollo. Hay situaciones en donde por fechas festivas o temporadas
los productos se vuelven un poco más caros y las tendencias de las personas en busca de una economía estable tienden a comprar esos productos sustitutos. Entonces, por decir un ejemplo, en diciembre la carne de cerdo y la papa se dispara y los consumidores compran productos sustitutos como pescado y pollo y así sucesivamente. En Semana Santa los mariscos se disparan y la gente busca, aunque se dice que por religión no se come carne, buscan consumir algún otro tipo de carne que sea de mayor accesibilidad económica. La cuarta fuerza es el poder de negociación de los compradores. Es lo que les decía en este sentido. Los compradores cuando tienen poder, cuando son más fuertes que sus vendedores, en este caso pueden generar fuerzas y exigirnos. Es el ejemplo que les puse con Walmart y yo, vendedor de huevos de codorniz. En este caso, yo soy un pequeño productor y yo le vendo a una super cadena transnacional en donde ellos me dictan, de acuerdo a sus necesidades, qué es lo que ocupan. Inclusive, en ocasiones, hasta me dictan los precios a los cuales debo vender. Y no me queda otra opción que aceptarlo, ya que las condiciones muchas veces del mercado así lo dictan y no tengo otra opción de colocar mi producto. Entonces, ese es el poder de negociación de los compradores con respecto al vendedor. El poder de negociación de los proveedores. En este caso, un grupo de proveedores es poderoso si cubre la siguiente situación. Es el otro ejemplo que les puse. El caso de los Dos Pinos, cuando le exigió a la supercadena de Mercados Unidos que sacara del mercado a la línea de productos lácteos MU que pertenecía a la cervecería. Ellos, como eran proveedores únicos de los productos lácteos y con alto poder sobre sus compradores, tenían la posibilidad de exigirle a quién poner y a quién no. Eso pasa también en algunos otros productos de supermercados y cadenas de distribución, en donde ustedes van a las góndolas y lo que está a nivel de la altura de los ojos son los productos o más bien los proveedores que tienen mayor poder en comparación a sus competidores. Los de menor poder, ustedes los buscarán en las góndolas en la parte de abajo o en las partes superiores. Los productos complementarios eran, como les dije, yo vendo computadoras o impresoras. Y en este caso, hay otra empresa que vende las tintas. Entonces, con respecto a eso, me suple. Yo vendo café, otros venden azúcar. Y así sucesivamente. Entonces, hay que ver el poder de distribución que tienen estos productos complementarios para ver si lo que yo estoy distribuyendo está siendo de utilidad con respecto a los complementos. De nada me sirve vender el café en un lugar donde no hay proveedores de azúcar y así sucesivamente. Y hay otros actores como bancos, en este caso regido en Costa Rica por la banca central, toma decisiones que pueden afectar decisiones crediticias en cuanto al desarrollo de las empresas. Sindicatos, todos conocemos la situación de los sindicatos y hemos sido afectados, las economías han sido afectadas debido a bloqueos, etc. Siempre sobre una lucha digna, pero que tiende a afectar al comercio como tal. Activistas ecológicos también son muy similares a los sindicatos, pero en pro de las actividades ecológicas. Muchas veces queremos instaurar negocios que generan algún grado de impacto al ambiente, siempre con políticas de salvamento y de reforestación, inclusive ambiental, para minimizar el impacto y pagos de situación ambiental en donde se le paga a productores para que generen reforestación a lo largo y ancho del país, pero siempre los activistas ecológicos vienen
a frenar esas actividades con el fin de garantizar mantener ese Costa Rica verde que nosotros vendemos al mundo. Y gobiernos locales, siempre nos encontramos a nivel de las municipalidades trabas que nos dificultan poder generar o emprender un negocio. Muchas veces son las que mayor trabas presentan. Parece ilógico porque más bien ellos necesitan que se generen emprendimientos, pero son los primeros en generar trabas, algunas con razón, otras por puro gusto, pero son situaciones o otros factores que debemos contemplar a la hora de manejar lo que son situaciones microambientales. Y aquí tenemos un ejemplo, continuando con las toallitas Easy Clean de las diferentes fuerzas de deporte. Entonces, dentro de los competidores potenciales, cualquier empresa que quiera desarrollar productos de limpieza y aseo. Dentro de los compradores, tiendas de bolsas, padres, madres, educadores, guarderías, centros de salud, hogares de ancianos, etc. Dentro de los productos complementarios a lo que son toallitas, cremas y aceites, remedios caseros, fragancias, geles antibacteriales. De estos productos complementarios muchas veces sale o nace la diversificación de la empresa. Tal vez iniciamos teniendo alianza estratégica con alguna otra cadena que provee esos productos complementarios, pero tal vez se vuelve negocio y empezamos nosotros mismos a generar esos complementos. Competidores actuales, en el caso de las toallitas, les decía Huggies, paños, Pamper, papel higiénico. Dentro de los proveedores está la empresa de plástico, Procter & Gamble y otros por averiguar. Y productos sustitutos, todos aquellos que puedan sustituir el uso de las toallitas, como los paños, jabón, papel, pañuelos, guantes y bolsas. Entonces, la segunda actividad que ustedes deben desarrollar es identificar todas las fuerzas de Porter con respecto al modelo de negocio. Y además, darle una clasificación, por decir algo, si la amenaza a los competidores potenciales, ¿qué tal es? Si es alta, si es media o si es baja. Y dar una pequeña descripción del por qué es alta, del por qué es media o del por qué es baja. Que es lo que se les pide acá. Ese es el punto. ¿Dudas sobre esto? ¿Chicos, alguna duda? No. Pues en ese segundo punto van a desarrollar esta parte de análisis microambiental. Disculpe porque les prometí antes, pero hablo mucho, creo. El otro punto, una vez identificado los factores macroambientales y microambientales, lo que sigue es el análisis FOA, que como lo dice su nombre, lo que viene a identificar son las fortalezas y oportunidades y las debilidades y amenazas. Entonces, desde el punto de vista externo a la empresa, que es macroambiental y microambiental, vamos a identificar las oportunidades y amenazas, que son factores externos. Entonces, básicamente las oportunidades se definen, dice que las oportunidades de mercado para una compañía son aquellas que ofrecen facilidades importantes para un crecimiento rentable. Dice que mayor potencial de adquirir una ventaja competitiva. Entonces, básicamente, al aprovechar esas oportunidades, una vez aprovechadas, se convierten como parte de nuestras fortalezas. Dentro de las amenazas, dice que las amenazas se dan cuando las condiciones en el ambiente externo ponen en peligro la integridad y rentabilidad del negocio de la compañía. Es elemental identificar las amenazas y evaluar las acciones estratégicas que se puedan emprender con el fin de neutralizar o disminuir su impacto. Entonces, como vemos, las amenazas son todo aquello que pueda poner en peligro la integridad y la rentabilidad del negocio. La inflación son situaciones que la empresa no puede manejar y son externas, tipo cambio del dólar, son situaciones que
la empresa no puede controlar y son externas, guerras, pandemias, etcétera. Son todo ese tipo de amenazas. Entonces tenemos que ver de qué forma afrontarlas para que no nos impacte o disminuir el impacto del mismo. Esta es una matriz importante. El análisis FOA podemos ver que podemos clasificarlo. Entonces, son 4 puntos: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son factores internos, o sea, son controlables por la empresa. Las oportunidades son externas, no son situaciones que están controladas por la empresa, pero que podemos aprovechar. Las debilidades sí son internas, eso igual podemos controlarlo desde la empresa, y las amenazas son externas. Luego, lo que es interno se tiene control sobre él y lo que es externo no se puede controlar. Las oportunidades se pueden aprovechar y las amenazas se buscan afrontar para que nos afecte lo mínimo posible. Luego, dentro de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las fortalezas y las oportunidades nos benefician y las debilidades y amenazas nos estaría afectando. Por eso tenemos que ver de qué forma transformar esas debilidades y esas amenazas de forma que nos beneficie. Aquí, continuando con el ejemplo, no voy a leer todas porque sí se hace un análisis de la situación, pero continuando con el ejemplo de lo que es las toallitas húmedas de Easy Clean, hicimos un análisis FOA del factor externo, en donde vamos a analizar las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, una oportunidad que tiene las toallitas dice que existe una mayor cultura de aseo y cuidado personal. Una de las razones es el nivel educativo de las nuevas generaciones. Entonces, eso es algo que yo no puedo controlar, porque el nivel educativo, yo como empresa no incido en que las personas estudien más, y tampoco puedo incidir en que la cultura se incremente, la cultura del aseo o el cuidado personal. Esos son factores que son proporcionados por agentes externos a la empresa. Por decir, el Ministerio de Educación, que incentiva que se estudie mal; el Ministerio de Salud, que incentiva que haya mejor cultura de aseo y cuidado personal, pero que son oportunidades que están en el ambiente externo y que yo puedo transformar en fortalezas en mi favor. Una amenaza es competidores mayoritarios de marca reconocida a nivel mundial y se cuentan con un producto similar que se vende en Estados Unidos. Una de las principales amenazas que presenta el negocio son sus competidores existentes, que son muy poderosos, como Huggies, Pampers, etcétera, que ya son productores o competidores que están consolidados en el mercado y que posiblemente me puedan sacar del mismo si yo no utilizo una estrategia adecuada. Esos son 2 ejemplos, una de oportunidad y una de amenaza. Ahí después ustedes con más tiempo leen las demás para que les sirva de ejemplo al que ustedes van a desarrollar. Ahí sigo con más de cada uno. Entonces, la tercera parte que ustedes deben desarrollar es hacer el análisis FOA en su primera parte, que son los factores externos, oportunidades y amenazas. Luego vienen los factores o el ambiente interno, que, como les dije al inicio de la sesión, que se analiza a través de las 7 S. ¿Cuáles son las 7 S? Estructura, sistemas, estilos, personal, habilidades, estrategia y valores comparativos. ¿Por qué 7 S? Porque están escritas en inglés y todas inician con S. Es por eso que el autor les puso ese nombre. Y dentro de este análisis, a través de las 7 S, podemos identificar lo que son las fortalezas y las debilidades, para poder así conformar ya la totalidad de lo que es el análisis FOA. Se define la fortaleza como algo en lo cual es competente una compañía, es decir, una característica que le proporciona la competitividad mejorada. En este caso, es para lo que soy bueno, son mis competencias. Eso es lo bueno que tengo como empresario. Las debilidades dice que es alguna carencia de la compañía, alguna condición que la coloca en desventaja en comparación con otras. Podría ser que no tengo una buena ubicación en punto de venta, eso es una debilidad, pero que puedo transformarla en fortaleza si me trasladara de punto, por poner un ejemplo. Igual, siguiendo con el mismo ejemplo de las toallitas de Easy Clean,
le presento una serie de oportunidades, de fortalezas y debilidades. Como ejemplo, voy a explicarles dos. La fortaleza que se determinó como primera instancia dice que existe un mercado importante en el área de cosmética y de salud en el cual no se ha desarrollado un producto como el que ofrecemos a nivel nacional. Pese a que tenemos competidores ya existentes como Huggies, Pamper, etcétera, si recuerdan, Easy Clean es una toallita de limpieza, cosmético y de salud, pero que brinda además otras funciones. Es como un 3 en 1, en donde inclusive se puede utilizar de guante y se convierte en bolsa para el desecho de las que surgen después de la limpieza o la atención de salud. Entonces, esa es una de las principales características o competencias que tiene la empresa. Un 3 en 1 en un producto que normalmente se ofrece solo la toallita como tal. Debilidades. No se dispone de conocimiento técnico para realizar el material, por lo que se debe contratar a terceros para sus manufacturas. Si recuerdan, en el punto de las fuerzas de deporte, en donde estaban los proveedores, estaba Procter & Gamble, que le generaba el producto para ellos revenderlos, porque ellos no tenían ni la capacidad técnica ni instalada para poder ellos generar el producto como tal. Entonces, tienen la innovación, tienen la idea de negocio, pero tienen que estar pagándole a terceros. ¿Qué pasa si estos terceros deciden ya no trabajar más con ellos, cierran inclusive, o si hay simplemente desabasto de materias primas en cuanto a lo que ellos están produciendo? La empresa Easy Clean se vería afectada gravemente en cuanto a sus ventas. Así ustedes deben desarrollar igualmente. Sí, para el desarrollo del FOA como tal, vieron que estaba en dos partes, primera y segunda parte. La primera parte son los factores externos, situaciones que no controla la empresa, y ustedes deben de pensar siempre en función de, porque muchas veces tienden a confundir las oportunidades con fortalezas, y no, las fortalezas es lo que yo ya tengo, las oportunidades es lo que yo puedo aprovechar. Igual las debilidades y las amenazas. Las debilidades es en lo que yo ya estoy fallando, las amenazas es lo que me puede venir a afectar. Entonces son situaciones similares, pero que tienen sus particularidades a la hora de plasmarse. El cuarto ejercicio es el desarrollo de la segunda parte del análisis FOA, fortalezas y debilidades. ¿Dudas sobre el FOA? Ok, perfecto. Seguimos. Si tienen dudas, no duden en hacerlas. El siguiente punto es la matriz MECA. Rebeca, ¿tenías duda? Ok, perfecto. Claro, y es natural que surjan durante la implementación, y ahí estamos por todos los medios que les indiqué anteriormente para que las aclaremos. La matriz MECA es la respuesta al FOA. Entonces, como les dije en su momento, el FOA nos va a permitir hacer ese análisis interno y externo de los factores tanto macro como microambientales que les venía explicando, y la parte interna de la empresa. Una vez que ya tengamos esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, vamos a hacer un análisis de esto y ver de qué forma podemos maximizar lo que son las fortalezas y las oportunidades, y minimizar lo que son las debilidades y las amenazas, con el fin de que de generar esa ventaja competitiva y esos distingos competitivos que no permitan que los competidores puedan imitarnos o rebasarnos en cuanto a lo que estamos haciendo. Recuerden, la idea es, ya hoy no se vende un producto, no se vende un servicio, se vende una experiencia.
y con base a la experiencia se genera lealtad. Entonces, con base a esto, es que nosotros vamos a generar esa experiencia de tal punto que no nos puedan copiar. Y aquí lo vemos, dice que el análisis MECA, que es una matriz, es una técnica utilizada para optimizar los resultados obtenidos una vez realizado el análisis FOA. Y de este surge la siguiente recomendación. Entonces, de las fortalezas, vamos a mejorarlas. De las oportunidades, vamos a explotarlas. De las debilidades, vamos a corregir. Y de las amenazas, vamos a afrontar. Las iniciales de cada una de estas es lo que me viene a formar la palabra MECA. Pero ese es el objetivo que persigue esa matriz MECA. Es mejorar las fortalezas, explotar las oportunidades, corregir las debilidades y afrontar las amenazas. Todo eso en beneficio de la empresa. Entonces, volvemos. Yo les leí la fortaleza número 1. La fortaleza número 1 que presentaba Easy Clean era que existe un mercado importante en el área cosmética y de salud, el cual no se ha desarrollado un producto como el que ofrece a nivel nacional. Les decía que Easy Clean es único porque vende un producto 3 en 1. Entonces, ¿de qué forma yo puedo mejorar esa fortaleza? Dice que ofrecer al público costarricense un producto innovador y práctico en el área de salud. Entonces ahí estoy dando un aporte adicional a lo que ya estoy haciendo. Sí, ya vamos a terminar, Karina. Entiendo. Ya estamos terminando. Y más bien, disculpe. Más o menos para que les quede claro, pues si tienen que desarrollarlo. En cuanto a las debilidades, es corregir. Entonces, igual agarran la debilidad, cada una de las debilidades, y presentan, se guían con este ejemplo, presentan de qué forma podemos corregirlo. Entonces, la primera que le leí, no se dispone de conocimiento técnico para realizar el material. Una forma de corregirlo es hacer el diseño del producto de tal manera que sea fácil de fabricación para poder fabricarlo Easy Clean, que lo pueda fabricar, y hacer alianzas comerciales con empresas que no tengan ese producto para tratar de fusionar esfuerzos. En el caso de las oportunidades, se explotan. Dice que la oportunidad que se leyó, existe una mayor cultura de aseo. En este caso, dice que crear propaganda que valide los beneficios en la salud que genera el uso de Easy Clean. Entonces, se va a hacer publicidad aprovechando que actualmente la economía está muy enfocada al aseo y el cuidado personal. Y por último, las amenazas que se enfrentan. Dice que la principal amenaza son los competidores ya posicionados. Y dice que una forma de afrontar es hacer Easy Clean un producto con mayor innovación. Por ejemplo, mejorar significativamente Easy Clean en comparación con los productos ya existentes. Entonces, es generar ese distingo competitivo que haga que las personas se inclinen más por mi producto y no por los ya existentes. Como les decía, les recuerdo lo que es el avance número 1, que es para el 2 de abril. Y nuevamente las disculpas del caso, pero sí necesitaba que atendiéramos todos los contenidos. Y con esto finalizamos. No sé si tienen alguna duda. Sé que en la marcha van a surgir nuevas dudas, pero de momento, si alguno desea aclarar alguna duda, estaremos anuentes a contestarles. Igual sé que están cansados, entonces si ya no tienen ninguna duda, puede desconectarse, pero si alguno tiene interés, yo me puedo quedar un poquito más con ustedes, aclarando cualquier duda. Profe, nada más rápido, una consulta. Esa Sí. tarea es grupal, la que estaba ahí, la de las fortalezas, y eso es grupal, Sí, ¿verdad? recuerden que son dos grupales, el avance y esta. Ajá. Lo del foro. Solo el foro es individual. Solo el foro es individual. Ok, muchas gracias. Con gusto. Y el foro es para el otro jueves igual. El foro es para el otro jueves. Okay. El caso, les voy a poner un caso pequeñito, ya tienen dos tareas grandes, entonces les pongo un caso pequeñito. Seguro ¿Y la película? ¿Usted no les pasa? La película es la otra semana, después de clases, igual se lo asigno como un trabajo extra clase. Ah, ok.
Es muy bonita la película, se van a divertir. Ok. Muchas gracias, buenas noches. Una consulta, esa del foro va a estar ahí en tareas también, va a estar subida ahí en tareas. Lo del foro, se habilitan foros como en el panel principal. Ahí va a haber una parte de foros y normalmente sale nuevo, dice nuevo o en inglés new, pero ahí está en una parte en el Tech Digital de foro. Voy a mostrarte. En esta parte, en el Tech Digital, les tiene que salir una parte que dice foros y así te va a aparecer. Cada vez que haya un foro nuevo le va a salir al nombre del foro la palabra nuevo.